Introducción. Director ejecutivo negro. ¿Quién eres? El hombre que acabas de salvar y la razón por la que este pueblo no dormirá esta noche. Si ella muere, quemaré todo este pueblo hasta los cimientos. Eso fue lo que dijo Damon Grayson, el multimillonario más frío de Estados Unidos. El hombre al que Forbes llamó demasiado poderoso para traicionarlo. Allí estaba, con sangre en la cara y furia en los ojos, rodeado por una flota de 500 todoterrenos negros que acababan de llegar a un pueblo demasiado pequeño para tener su propio semáforo. Pero esta historia no se trata de él. Se trata de ella. Amara Collins, una camarera negra en un restaurante cubierto de nieve en las afueras de Coyote Ridge, Wyoming. Un lugar que la mayoría de la gente no podría encontrar en un mapa y que no se molestaría si pudiera. Ella sonreía a pesar de los insultos. Servía café a los hombres que la llamaban chica como si fuera un insulto. Fregaba pisos. Dejaban rastros de suciedad. Era educada, invisible, inquebrantable. Y entonces llegó la tormenta. De esas que cierran carreteras, terrenos, aviones y desafían a cualquiera a salir. Amara se quedó para cerrar. La calefacción apenas funcionaba. El último cliente había tirado un billete arrugado sobre el mostrador y la había llamado cariño como si le supiera amargo. Estaba apagando las luces cuando lo vio tambaleándose, congelado, desplomándose justo afuera de su puerta. No le preguntó su nombre. No le preguntó de dónde era ni por qué tenía una herida sangrante en el costado. Simplemente lo jaló adentro, lo acostó en un reservado, le envolvió las manos en toallas calientes y lo cosió con el botiquín de emergencia de la despensa trasera. Al amanecer, el restaurante estaba rodeado. Los mismos lugareños que apenas le habían dado propina el día anterior ahora observaban en silencio atónito cómo los equipos de seguridad de élite cerraban su pueblo. Y cuando Damon Grayson salió y señaló a la mujer que lo salvó, la mujer a la que todos habían ignorado, todo cambió. Esto no es ficción. Esto es un valor oculto. Y esta es una historia negra que va más allá del poder o la fama. Si eres nuevo aquí, respira hondo, suscríbete y mantente cerca porque la historia que estamos a punto de contar reescribirá todo lo que creías saber sobre quien importa en Estados Unidos. Antes de la ventisca, antes de la sangre y las camionetas negras, Amara Collins ya había aprendido lo que significaba ser invisible a simple vista. Había trabajado en ese restaurante durante 5 años. El mismo mostrador, las mismas cafeteras, los mismos clientes. Y, sin embargo, la mayoría de la gente seguía sin aprenderse su nombre. Simplemente la llamaban señorita si eran educados, y si no lo eran. Algunos la llamaban como si fuera de otra especie. En Coyote Ridge, ser negro significaba ser siempre un signo de interrogación, un susurro, un chiste contado lo suficientemente alto para oír, pero lo suficientemente bajo para negarlo. Amara estaba acostumbrada. Había crecido en un pueblo cercano donde la biblioteca de la escuela tenía 2 libros de historia afroamericana, ambos obsoletos, en el estante inferior, acumulando polvo. El restaurante era su trabajo a tiempo completo, su único trabajo y su sueño oculto. Ahorraba cada dólar que podía, con la esperanza de algún día comprárselo al cansado dueño que ya casi no aparecía. Pero las propinas eran bajas, las horas largas y la amabilidad escaseaba. Todos los días, Amara limpiaba ketchup de los vinilos mientras hombres que le doblaban la edad le preguntaban si tenía novio o alguien que la cuidara. Cuando decía que no, sonreían así, dándoles permiso para intentarlo. Hace unos meses, una familia de turistas se detuvo durante un viaje por carretera. La madre abrazó a su hija cuando Amara se acercó, como si su presencia fuera peligrosa. Una semana después, un grupo de adolescentes pintó con aerosol algo vulgar en el lateral del restaurante. Se quedó allí 3 días antes de que alguien lo limpiara. Nadie se disculpó. A nadie le importó. Pero Amara apareció de todos modos. Cabello arreglado, uniforme, limpio, sonrisa lista porque creía algo que ellos no creían. Que ser vista era solo el principio. Ser recordada. Esa era la lucha.
Aún así, las noches se volvían pesadas. A veces lloraba en la trastienda, con cuidado de no dejar que las lágrimas cayeran donde los clientes pudieran verlas. Nadie quería oír hablar de dificultades. Querían más café. Así que cuando un hombre blanco medio muerto se desplomó frente a su puerta esa noche, Amara no lo dudó. No porque se lo mereciera, no porque le debiera algo a nadie, sino porque por una vez podía elegir quién quería ser, no quien le decían que era. Y en ese momento, Amara Collins eligió salvar una vida, aunque el mundo exterior nunca hubiera intentado salvar la suya. Damon Grayson abrió los ojos a una luz parpadeante y al olor a café. Por un momento, no supo si estaba vivo o alucinando. Lo último que recordaba era la nieve blanca, interminable y aplastante que se tragaba la carretera, los árboles, y finalmente, a él. Su jet privado se había estrellado en algún lugar fuera de la red. Había vagado kilómetros, sangrando, congelado, buscando. Luego, nada. Ahora estaba abrigado, envuelto en una manta de lana que olía a humo y canela, tumbado en lo que parecía una mesa de restaurante. El asiento debajo de él estaba pegado con cinta adhesiva y agrietado en los bordes. El ventilador de techo sobre él chirriaba con cada giro. Y frente a él, sentada en la barra, había una mujer joven. Negra, con el pelo recogido en un moño impecable. Llevaba el delantal espolvoreado con harina y las manos envolvían una taza de café desportillada. Pensé que podrías dormir un poco más, dijo sin volverse. Su voz era baja, suave, como la de alguien acostumbrado a largas horas y poco agradecimiento. Has estado inconsciente casi toda la noche. Damon intentó incorporarse, pero el dolor le atravesó las costillas y dejó escapar un siseo. Finalmente, ella se giró y caminó hacia él. Yo no me movería mucho, añadió. Estás cosido, pero no por un hospital. Solo yo y un viejo botiquín de emergencias. ¿Dónde estoy? Consiguió decir. Kyoteridge, Wyoming, dijo simplemente. Me llamo Amara. Estás en mi restaurante. Parpadeó. ¿Por qué? Porque te desplomaste en mi puerta con sangre en el abrigo y hielo en el pelo, dijo ella. No parecía algo que se deja al azar. Damon frunció el ceño. No le gustaba no saber dónde estaba. No le gustaba sentirse débil, vulnerable, desarmado, y sobre todo no le gustaba saber quién más sabía que estaba allí. Podrías haber llamado a la policía. No lo hice. ¿Por qué no? Ella lo miró fijamente. No estaba enfadada, solo cansada. Porque he aprendido que no todas las emergencias necesitan una placa. A veces solo se necesita que un ser humano se preocupe. No sabía cómo responder a eso. No cuando estaba acostumbrado a que la gente revisara sus antecedentes antes de ofrecerle agua. No sabes quién soy. No, dijo ella, y no necesito saberlo. Te estabas muriendo. Eso era suficiente. Se recostó contra el asiento, sus ojos se dirigieron a la ventana donde afuera seguía nevando. Y por primera vez en años, Damon Grayson no se sentía el hombre más rico de la habitación. Solo el más afortunado. Amara no pretendía fisgonear. Solo había vuelto al vestíbulo a buscar más leña del viejo cubo cerca de la puerta. La tormenta no había amainado, y el viento aullaba afuera como si intentara borrar el pueblo del mapa. Al pasar junto al perchero, vio la bolsa de lona, negra, cara, con la cremallera a media cerrada y cubierta por una fina capa de nieve que se había derretido formando una mancha oscura y húmeda en el suelo. Se agachó, con la intención de acercarla al calor para que se secara. Pero al agarrar el asa, se movió pesada, más pesada de lo que cualquier bolsa de ese tamaño podría ser. La curiosidad la atrajo. No le había preguntado su nombre, no había cuestionado su historia, sobre todo porque él no le había ofrecido ninguna, pero había algo en esa bolsa que parecía cargado en toda la extensión de la palabra. Abrió la cremallera apenas 5 centímetros, luego 5 fajos de billetes, cuidadosamente atados, envueltos en fajas de papel. Reconoció los sellos del Banco Federal. Cientos de miles de dólares,
tal vez más, metidos en el forro como ropa sucia. El corazón le dio un vuelco. Entonces vio lo segundo. Un sobresellado metido en un compartimento con cremallera. Estaba marcado como clasificado. Y debajo, una elegante computadora portátil negra con escáner de huellas dactilares. Cerró la bolsa rápidamente. Demasiado rápido. Detrás de ella, una voz rompió el silencio. ¿Encontraste algo interesante? Se giró rápidamente, sobresaltada. Damon estaba en la puerta de la cocina, pálido, magullado, agarrándose al marco de la puerta como si fuera lo único que lo mantenía en pie. No lo era, empezó ella. No pasa nada, la interrumpió él. No eres la primera persona que mira dentro de esa bolsa. Pero podría ser la primera que no ha robado. Ella no respondió. Damon caminó lentamente hacia el mostrador y se sentó, haciendo una mueca de dolor al hacerlo. Mi avión se estrelló 1 hora antes de que llegara. Se suponía que no sobreviviría. Amara se quedó callada, esperando. Me dirigía a testificar, dijo, contra gente con verdadero poder, gente a la que no le gustan las cámaras. Se suponía que ese dinero sería la compensación para que desapareciera. La miró. No lo acepté. ¿Por qué no? Porque por una vez en mi vida, quería hacer lo correcto. Amara se cruzó de brazos. ¿Y qué quieres ahora? La respuesta de Damon fue simple. Seguir viva y tal vez descubrir por qué una mujer a la que este pueblo trata como basura decidió que valía la pena salvar mi vida. A las 6:12 de la mañana, el pueblo de Coyote Ridge dejó de respirar. La nieve seguía cayendo, espesa y constante, pero ya no importaba. Algo había cambiado en el aire. Amara Collins lo sintió antes de verlo. Un zumbido bajo y vibrante bajo sus pies, una presión en el pecho, como si el mundo entero estuviera conteniendo su aliento. Y entonces llegaron los faros. Uno a uno, los todoterrenos negros comenzaron a serpentear por la carretera de montaña que conducía al pueblo. Ni 2 ni 3, ni siquiera una docena. Para cuando salió al porche helado de su restaurante, había casi 50 vehículos idénticos, con ventanas tintadas y neumáticos de calidad gubernamental, moviéndose en una formación inquietante. No se detuvieron en los semáforos, los 2 que aún funcionaban en el pueblo. No redujeron la velocidad por el hielo. Simplemente llegaron, controlados, silenciosos, poderosos. Amara estaba de pie con su delantal, con los brazos cruzados para protegerse del frío, observándolos. Sabía para quién estaban allí. No había otra explicación. Ninguna otra razón por la que Coyote Ridge de repente parecería el escenario de un thriller político de alto presupuesto. El primer todoterreno se detuvo justo frente a su restaurante. La puerta se abrió. Con precisión quirúrgica, un hombre alto, de piel oscura y aspecto impecable, salió del vehículo con un abrigo largo sobre lo que parecía un chaleco antibalas. Recorrió el edificio con la mirada y se posó en ella. Debe ser Amara Collins, dijo, con la calma de un cirujano, pero con la autoridad de quien no pregunta 2 veces. Ella asintió lentamente, insegura. Detrás de ella, Damon Grayson seguía dormido en la cabina, completamente ajeno a la tormenta que lo había acosado. Soy Miles King, dijo el hombre, jefe de seguridad del señor Grayson. No esperó respuesta. Con una señal en su auricular, el resto de los vehículos comenzaron a descargar. Agentes, médicos, analistas, unidades de respuesta táctica, hombres con traje y hombres con botas de combate. Se movían con precisión coordinada, dispersándose, estableciendo perímetros, barriendo la calle, cerrando cada ángulo visible. Y los habitantes del pueblo, los mismos que apenas habían reconocido la presencia de Amara el día anterior, ahora estaban boquiabiertos ante sus ventanas, observando cómo su restaurante se convertía en el epicentro de un acontecimiento nacional. Miles la miró. Necesito verlo ya. Amara se hizo a un lado, pero al abrir la puerta, miró por encima del hombro la hilera de 500 vehículos negros que se extendía hasta el horizonte y comprendió algo frío y definitivo.
Nada volvería a ser normal. A las 7:15 de esa mañana, Amara Collins ya no era invisible. El restaurante, antes olvidado por todos excepto por los camioneros hambrientos y los estudiantes de secundaria aburridos, se había convertido en el epicentro de algo mucho más grande que el café y los huevos. Furgonetas de noticias por satélite se alineaban en el borde exterior del aparcamiento, con sus antenas elevándose hacia el pálido cielo de Wyoming como signos de interrogación. Los drones zumbaban sobre sus cabezas. Policías que antes apenas habían echado un vistazo al lugar ahora montaban guardia en cada esquina con los brazos cruzados y charlando por radio. Dentro, todo era igual, y nada lo era. El letrero de neón seguía parpadeando. El suelo seguía crujiendo en ese punto cerca de la gramola. Pero Amara ya no era solo una camarera, al menos no para ellos. Los equipos de seguridad la rodeaban como si fuera alguien a quien proteger, informar y vigilar. Agentes del gobierno le preguntaban si necesitaba algo. Comida, agua, atención médica. Ella decía que no. Siguió sirviéndole café. Y, aún así, se sentía más vigilada que vista. Los lugareños se agolpaban alrededor de las ventanas, tan apretados que su aliento empañaba el cristal. Algunos levantaban sus teléfonos, grabándolo todo. Otros simplemente miraban, atónitos, curiosos, ávidos de la historia en la que se estaba convirtiendo esto. Amara captó la mirada del señor Doyle, el mismo hombre que una vez se quejó del color de su lápiz labial. Ahora estaba fuera del restaurante, con el sombrero en la mano, asintiendo como si fuera de la realeza. Ella no le devolvió el saludo. A las 8:22, vio a la señorita Geater de la farmacia, la que nunca la miraba a los ojos, la que siempre engañaba a Amara con los cupones como si intentara pillarla robando. Geater murmuró algo por la ventana. Amara no supo si era lo siento o guau. Sea como fuere, se dio la vuelta. Entonces volvió el alcalde, esta vez acompañado de un fotógrafo. Le entregó una bolsa de papel con 2 magdalenas de arándanos y le dijo que sabía que estaría demasiado ocupada para comer. Ella aceptó la bolsa. No se comió las magdalenas porque lo que le estaban dando ahora, las sonrisas, los cumplidos, las escaleras, no era amabilidad. Era curiosidad envuelta en vergüenza. Ninguna le había dicho, me equivoqué. Ninguna le había dicho, lo siento. Pero todas querían algo. Una foto, un apretón de manos, una historia que contarles a sus amigas, un trocito de su momento. Estaba de pie detrás del mostrador como siempre, con el delantal bien atado y la postura erguida. Y mientras los flashes iluminaban su rostro, Amara Collins se aferraba a una verdad como a un secreto. No la veían porque había cambiado. La veían porque alguien poderoso les había dicho que importaba. Hay muchas maneras de pedir perdón, y el silencio no es una de ellas. Al mediodía, la energía en Coyote Ridge había cambiado. Lo que había empezado como entusiasmo, susurros sobre el hombre al que había salvado, el dinero, las camionetas, se había convertido en algo más tranquilo, más pesado. Un pueblo no cambia de la noche a la mañana. Solo cambia la forma en que te ve. Ahora, cuando Amara Collins pasaba, la gente no reía. No se burlaban. Sonreían con fuerza, sonrisas ensayadas que nunca llegaban a sus ojos. Elogiaban su repostería, su porte, su profesionalismo, como si fueran cosas nuevas. Como si no hubiera sido todas esas cosas antes, como si salvar la vida de un poderoso hombre blanco fuera la primera vez que hacía algo valioso. A las 12:07 del mediodía, la camarera que solía ser ignorada recibió un ramo de flores del presidente de la Cámara de Comercio. Eran girasoles, brillantes, altos, ligeramente marchitos. Los aceptó con un gesto de la cabeza y dijo, gracias. No preguntó por qué nadie le había traído flores cuando trabajaba doble turno durante una tormenta o cuando le lanzaron huevos a su coche el año pasado y nadie se ofreció a limpiarlo. El pastor pasó a las 12:30 con una tarjeta de regalo y una declaración sobre Dios obra a través de la gente común.
Pero nadie dijo, nos equivocamos contigo. Ni uno solo. Incluso el sheriff que una vez la acusó de robar propinas de la caja registradora le dio un firme apretón de manos y le dijo que había enorgullecido a la comunidad, como si la hubieran reclamado antes. Ahora, Damon estaba sentado cerca, con expresión indescifrable, la mandíbula apretada. No lo sienten, dijo en voz baja. Tienen miedo. Eras invisible. Ahora eres poderosa. Eso los pone nerviosos. Amara no se inmutó. No levantó la vista de donde estaba limpiando el mostrador. Lentamente. No necesito una disculpa, dijo. No de la gente que solo me ve cuando estoy al lado de alguien a quien respetan. Y esa era la verdad. No había pasado años luchando por ser vista, solo por aceptar la compasión disfrazada de cortesía. No quería fotos ni titulares. Lo que ella quería, lo que siempre había querido, era que la trataran como si importara, incluso cuando no formaba parte de la historia de nadie. Así que les sirvió el café, les preparó los pedidos, sonrió cuando era necesario y se aferró en silencio a la verdad de que la dignidad nunca requería su aprobación. Solo requería la suya. El restaurante estaba oscuro, salvo por el tenue resplandor de las luces del techo y el parpadeo ámbar del calentador de café. Era la primera vez en días que el mundo se ralentizaba. Sin periodistas, sin todoterrenos que llegaran con luces cegadoras, solo silencio. La nieve golpeaba ligeramente las ventanas. El tipo de sonido que apenas se nota a menos que se esté escuchando de verdad. Amara estaba sentada en su mesa habitual, la más cercana a la cocina. Damon estaba sentado frente a ella, con las vendas recién cambiadas, un poco menos tenso. Todavía estaba sanando en cuerpo y alma, pero algo en sus hombros se había relajado. Algo en su forma de mirarla había cambiado. Solía pensar que sobrevivir consistía en ir un paso por delante de todos, dijo Damon en voz baja. Hacerse rico, ser más inteligente, moverse más rápido. Pero esa noche en la nieve, nada de eso importó. Amara dio un sorbo a su té. No era sofisticado, solo el té barato de la caja de la sala de descanso, pero estaba caliente y constante como ella. ¿Qué importaba?, preguntó. Bajó la mirada un momento, con los dedos recorriendo el borde de su taza. Que alguien me viera, dijo. No como un multimillonario, ni como un director ejecutivo, solo como un hombre desangrándose. Perdido. Amara sonrió levemente. El tipo de sonrisa que esconde sus propios moretones. Qué curioso. Me he pasado la vida intentando que me vean como algo más que el uniforme que llevo, pero en este pueblo, eso es todo lo que ven. Damon asintió lentamente. Quizás por eso nos entendemos. Se quedaron sentados en silencio un rato, escuchando el zumbido del refrigerador y el crujido ocasional del viejo edificio al asentarse. El tipo de silencio que se sentía pleno, no vacío. Crecí en hogares de acogida, dijo Damon. Por fin. Reboté durante años. Aprendí a leer a la gente antes de que abrieran la boca. Me mantuvo vivo, pero también me enfrió. No tienes frío, dijo Amara. Simplemente estás acostumbrado a no estar seguro. Eso lo detuvo. La miró, y por primera vez desde que se conocieron, sus ojos se suavizaron sin barreras detrás. No me esperaba esto, admitió. Yo tampoco, respondió ella. Pero me alegro de que haya sucedido. Redención y reforma, camarera negra. Yo también. Y así, la tormenta de afuera se convirtió en ruido de fondo. Por un breve instante, no se trató de lo que habían sobrevivido. Se trató de lo que se permitían sentir, algo inesperado. Algo que ninguno había planeado para un principio. Nunca esperaron que el segundo golpe llegara tan pronto. Después de todo el caos, los convoys, el revuelo mediático y el confinamiento, todos habían empezado a respirar de nuevo. No a relajarse. Nadie alrededor de Damon Grayson se relajaba del todo, pero al menos respiraba. Los agentes habían reducido su presencia visible para no llamar más la atención. Damon insistía en que así era más seguro.
Amara había empezado a hornear de nuevo, algo sencillo para calmar sus nervios. El olor a pan de maíz y canela inundó el aire, haciendo que el restaurante pareciera finalmente suyo, aunque solo fuera por un instante. Entonces, a las 22:42, todo se desmoronó. Empezó con las luces, no todas a la vez, solo en pequeños y silenciosos destellos. Un parpadeo aquí, un apagón allá. La electricidad se cortó de golpe y en silencio. Amara había visto suficientes películas malas como para saber qué pasaría después. Algo va mal, susurró, con la mirada fija en las ventanas delanteras. Damon estaba de pie cerca de la parte de atrás, caminando lentamente para mantener las piernas en movimiento después de días de recuperación. Levantó la vista de inmediato, alerta. ¿Dónde está seguridad? Buscó su teléfono. Sin señal. Muerto. Fue entonces cuando la puerta principal se hizo añicos. Una explosión no de una piedra ni de una pelota de béisbol, sino de una carga demoledora. El humo entró a raudales por el marco roto cuando dos figuras con equipo táctico irrumpieron por la abertura. Rifles en alto y dedos firmes. Amara no dudó. Agarró a Damon del brazo y tiró de él con fuerza detrás del mostrador. Ambos cayeron al suelo rápidamente justo cuando las balas atravesaron las cabinas donde habían estado segundos antes. El tiroteo no fue aleatorio. Fue preciso, controlado. Estas personas eran profesionales. La salida de emergencia, la cocina. Tiró de él hacia ella, medio arrastrándolo, medio corriendo. Los disparos lo siguieron por el estrecho pasillo mientras irrumpían por las puertas batientes de la cocina. Los ojos de Amara encontraron el cajón bajo el mostrador de preparación, el que contenía el viejo revólver de su difunto padre, oculto bajo los manuales descoloridos y los paquetes de ketchup sin abrir. Lo abrió y revisó la recámara. Estaba cargado. Cuando la puerta trasera se abrió de golpe, un hombre entró en la cocina. Con equipo táctico negro completo, máscara facial, mira láser, apuntando directamente a Damon. Amara disparó primero. El disparo resonó como un trueno. El hombre se desplomó. No esperó a ver si se movía de nuevo. Agarró a Damon y corrió por el campo nevado detrás del restaurante, con las botas resbalando y el pecho agitado. No se detuvieron hasta que chocaron contra la copa de los árboles, donde la oscuridad los envolvió por completo. Damon cayó sobre una rodilla, jadeando. La miró como si fuera algo que nunca antes había visto. Acabas de salvarnos a los dos. La voz de Amara era firme. Acostúmbrate. Y detrás de ellos, su refugio ardía. A la mañana siguiente, no quedaba nada del restaurante más que humo y ceniza. Las paredes se habían derrumbado. El mostrador era un montón de madera carbonizada. Las cabinas, donde antes la gente susurraba a espaldas de Amara, no eran más que contornos quemados entre los escombros. Todo lo que había construido, cada recuerdo, cada turno de noche, cada dólar ahorrado para comprar el lugar, desapareció en una noche. Pero Amara Collins estaba de pie frente a los escombros con la espalda recta y la barbilla alta. Sin lágrimas. Todavía no. Damon estaba a su lado, con el brazo en cabestrillo, con las vendas visibles bajo la camisa. Sus ojos escudriñaron las ruinas como si fuera algo personal. Y lo era. Esto es culpa mía, dijo en voz baja. Vinieron por mí. Quemaron tu vida para enviar un mensaje. Amara negó con la cabeza. Lo quemaron porque no quise correr. Eso cambió algo en su rostro. Respeto, tal vez, o reconocimiento. Como si finalmente hubiera comprendido que ella no era la que necesitaba protección. Ella era la razón por la que él seguía en pie. Más tarde ese día, Damon dio una conferencia de prensa desde la escalinata del juzgado municipal. Los medios nacionales lo sintonizaron. Todas las cámaras se enfocaron en el hombre que desapareció en una tormenta de nieve y reapareció con una camarera a su lado. Solo que él no la llamó así. Ella no es solo la mujer que me salvó la vida, dijo Damon. Es un símbolo de todo lo que este país olvida. Valorar la compasión,
la resiliencia y la fuerza que no viene con un título. Hizo una pausa y miró directamente a las cámaras. No se trata solo de seguridad ni de venganza. Se trata de reconstruir. No solo de ladrillos y cemento, sino de cómo nos tratamos, que elegimos honrar, que elegimos ignorar. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Anunció el lanzamiento de una nueva fundación, la Iniciativa Collins, dedicada a reconstruir pequeños negocios destruidos por el odio, la violencia o la negligencia. El primer proyecto, un nuevo restaurante en nombre de Amara, no en las afueras esta vez, sino en el corazón de la ciudad. El anuncio fue noticia. Las donaciones llovieron. Los políticos llamaron. Las celebridades tuitearon. Un año después, Black Girl. Pero nada de eso importó tanto como el momento en que Amara pisó el nuevo terreno 2 semanas después. Plano en mano, casco bajo el brazo. Miró a los trabajadores, los camiones, las vigas de acero que se elevaban hacia el cielo. No era solo un edificio. Era una declaración. No estaba reconstruyendo el mismo restaurante de siempre. Estaba creando algo más grande, algo que no pudieran incendiar. Un año después del incendio, después de los disparos y el humo, después de los titulares y el silencio, Amara Collins se paró bajo el sol de la mañana y abrió las puertas de algo que construyó con sus propias manos. La luz de Amara. Las letras doradas sobre las puertas de cristal brillaban al amanecer como si estuvieran iluminadas desde dentro. Pero el nombre no se refería a la fama ni al ego. Se refería a los recuerdos. Al momento en que dejó de esperar a ser vista y empezó a elegir ser vista a su manera. El nuevo restaurante se encontraba en el centro de la ciudad, ahora en una ubicación privilegiada, a solo 3 cuadras del centro. El lugar había sido un estacionamiento. Ahora era un lugar emblemático. Desde fuera, parecía elegante y moderno, con ventanales de piso a techo, ladrillos limpios, mesas al aire libre con pequeñas jardineras que cambiaban con las estaciones, pero por dentro aún se sentía como en casa. Los suelos eran de madera cálida. Los reservados, cosidos a mano en cuero rojo intenso. En una esquina se encontraba la única pieza del restaurante original que sobrevivió. Un taburete de madera quemado, pulido y limpio, expuesto bajo una luz tenue. Debajo, una placa decía, nunca necesitó un trono, solo un lugar donde estar de pie. Amara contrataba a su personal ella misma. No miraba currículums. Escuchaba historias. Cada camarero, cada cocinero, cada lavaplatos había sido ignorado en otro lugar. Demasiado viejo, demasiado joven, demasiado diferente, demasiado atrevido allí. Eran el corazón de algo real. Y la gente venía, locales, turistas, forasteros y clientes habituales. No venían solo por la comida, aunque las galletas seguían siendo legendarias. Venían por la sensación, por la bienvenida, por el espacio para ser exactamente quienes eran. Sin necesidad de permiso. Amara ya no usaba el delantal. No a diario. Pero cuando alguien la llamaba o sentía la atracción, se deslizaba detrás del mostrador y servía café como siempre. Su sonrisa no había cambiado. Solo que ahora, la gente la miraba a los ojos cuando lo usaba. A las 9:17 de la mañana, Damon entró. Sin seguridad, sin anuncio, solo él en vaqueros y una camisa de franela. Un hombre que solía dominar las salas de juntas, pero que ahora parecía más tranquilo en una mesa con vista a la calle. Se deslizó en su lugar habitual y esperó a que ella se sentara frente a él. ¿Alguna vez extrañas el viejo lugar?, preguntó. Amara miró a su alrededor. El sol daba justo en el punto justo en las ventanas. Las risas resonaron desde la cocina. El aroma a canela y mantequilla flotaba en el aire. A veces, dijo, pero solo por la lucha que me costó llegar hasta aquí. Y en ese momento, se dio cuenta de algo. Su luz no había empezado con el fuego. Había empezado el día que se negó a dejar que alguien muriera en el frío, incluso cuando el mundo se lo permitió. Si algo había aprendido Amara Collins, era esto. Ser bueno no garantiza que te vean.
Puedes ser amable. Puedes trabajar duro. Puedes hacerlo todo bien. Y aún así, el mundo podría ignorarte. No es justo. No es poético. Es simplemente real. Pero lo que haces con esa verdad, eso es lo que te define. Amara nunca quiso ser famosa. Nunca se propuso demostrar nada. Todo lo que hizo esa noche nevada fue seguir su instinto. Una decisión silenciosa en la oscuridad. Le abrió la puerta a un desconocido. No porque fuera seguro, no porque cambiaría su vida, sino porque en ese momento era lo correcto. Y ahí, te diría ahora, es donde reside el verdadero poder. No en los titulares, ni en la caravana de todoterrenos negros, ni en las donaciones ni en los aplausos, sino en las pequeñas decisiones cotidianas que nadie ve. El momento en que le abres la puerta a alguien que nunca te la abrió, el momento en que eliges la compasión en lugar de la burla, el momento en que ayudas a alguien, no porque lo merezca, sino porque lo necesita, esa es la luz que nadie te puede arrebatar. En un mundo obsesionado con el estatus y la apariencia, la historia de Amara nos recuerda que el carácter sigue importando. Esa dignidad se construye de adentro hacia afuera. Ese poder arraigado en la compasión es más fuerte que cualquier cosa construida sobre el miedo. Así que tal vez nunca hayas rescatado a alguien de la nieve. Tal vez nunca se te haya incendiado el restaurante. Tal vez nunca te hayas enfrentado a una multitud que solo empezó a verte después de que alguien más les diera permiso. Pero si alguna vez te has sentido invisible, si alguna vez has cuestionado tu valor, si alguna vez te has preguntado si hacer lo correcto importa cuando nadie te ve, sí importa. Siempre lo has sido. Y si lo crees de verdad, entonces quizás, solo quizás, este mundo aún tenga una oportunidad. Esta es una historia de Hidden World. Un espacio donde no buscamos titulares. Buscamos la verdad. Buscamos el corazón. Buscamos el tipo de historias que nos recuerdan lo que significa ser humano. Si esta historia te llegó, si encendió la más mínima chispa en tu interior, no te la guardes. Dale a me gusta, comparte, suscríbete, porque en algún lugar, alguien más también necesita escucharla. Y quizás necesite ser visto.